los entendidos comprenden las cosas que suceden en el mundo. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo ve lo que está pasando en Europa y en Asia? ¿Qué dirían ustedes? Están matando gente que da miedo, ¿cierto? Una guerra impresionante. Esa es la información que nos dicen los medios de comunicación, pero que a través de las Escrituras nos deja ver cosas que no son realmente tan ciertas como lo que está diciendo la televisión, ¿sí? La palabra de Dios dice en el verso 4 de Mateo 24, mirad que nadie os engañe, ¿sí? Está hablando acerca de su regreso y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. O sea, muchos vendrán trayendo soluciones a situaciones como estas, donde usted cree que hay guerra, ¿sí? Te muestran en la televisión muertos, te muestran en la televisión bombardeos, te muestran en la televisión pues cosas que si usted reflexiona, usted dice, ¿será cierto o no será cierto? ¿Sí? Porque usted sabe que los medios trabajan para eso. Y precisamente sobre esas situaciones y sobre muchas otras, el Señor dice, mirad que nadie os engañe. O sea, el mundo tiene algo en particular y es engañar a la gente y engañar al mismo pueblo de Dios. Eso tiene el mundo. Pero le toca a usted, como conocedor de las Escrituras, escudriñar las Escrituras, escudriñar el tiempo en el cual vive en el mundo, escudriñarlo, preguntarle al Señor si en realidad eso es verdadero o eso es falso. Eso le toca a cada uno de nosotros, ¿sí? Él sigue diciendo, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. ¿Sí? O sea, rumores es algo que no es algo, que es algo incierto, que es y que no es, son amenazas verbales. Sí, eso sucede entre las personas, en la sociedad. Asimismo sucede entre los países, asimismo sucede entre las naciones, porque los que dirigen a las naciones precisamente son personas. Y esas palabras, para los que las oyen, producen rumores de conflictos, rumores de guerras. Pero el Señor está diciendo, ojo, que nadie os engañe. Y sigue diciendo, mirad que no os turbéis. ¿Y qué dice la gente hoy? Comenzó la Tercera Guerra Mundial. ¿En dónde? Yo le hago una pregunta, ¿en dónde ha comenzado la Tercera Guerra Mundial? Puede ser el inicio, eso ya es otra cosa. Pero, ¿estamos en Tercera Guerra Mundial? ¿Estamos en una Tercera Guerra Mundial? ¿Sí o no? Analice y verá. Está atacando Ucrania con misiles ¿no? Ucrania es como Venezuela, hermano. Tiene una riqueza impresionante. Y lo dirige un hombre como el de Venezuela. Así es Ucrania. Pero nosotros que somos la luz del mundo, nosotros que somos los que debemos de estar apercibidos de todas estas cosas, fíjese que el pueblo de Dios es el que está más adormecido, ¿sí? El pueblo de Dios está muy adormecido. Espiritualmente duerme, espiritualmente está adormecido ante esta situación. Entonces dice la palabra de Dios, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta palabra es clave, es importantísima, esto que dice aquí, porque este versículo 7 está diciendo el Señor que el hombre, la maldad del hombre, la que producirá estas situaciones: pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy en día, como les decía en alguna prédica pasada, y como hemos hablado aquí los viernes, en los estudios bíblicos de los viernes acerca de estas cosas, pues hay armas tan poderosas que pueden modificar el clima. Hay armas tan poderosas que pueden crear temblores, terremotos.
maremotos, hay armas muy poderosas. Y la palabra de Dios nos dice que nadie os engañe, que estén apercibidos. Amén. ¿Cuántos están apercibidos de la venida del Señor? Ahora usted ya se va con Él, usted está tan listo que le quedaron los zapatos allá en el asiento. Estamos preparados para irnos con el Señor, como dice. El Señor está diciendo, ojo, mirad que nadie os engañe, estar apercibidos. Yo he escuchado prédicas en estos días acerca de la situación de Ucrania, y a las personas que he escuchado, pastores muy afamados, pues siempre se van a la parte geopolítica de la situación con Ucrania y Rusia. Pero eso no es lo principal en estos momentos. El enfrentamiento no es por una tierra, no es por un terreno. Ucrania todavía sigue perteneciendo a Rusia. Pero este presidente Putin, él sabe, conoce la corrupción que se mueve en ese país. Algunos hermanos que vinieron el viernes pudieron ver unos videos. ¿Fuertes o no? Duros. Son fuertes. Te arrancan las lágrimas de la maldad de lo que esta gente es capaz de hacer con un niño. Son unas organizaciones que comienzan desde acá, desde la parte norte de aquí de América del Norte, en Estados Unidos y Europa, que quieren influenciar, que quieren dañar, fíjese, la parte moral de esos países. Tienen negocios muy poderosos, negocios muy grandes allí en Ucrania, porque Ucrania es un país muy rico en minerales, en agricultura, ¿sí? Y ellos buscan controlar, cercar un poco a Rusia. Putin está cuidando que Rusia no sea permeada por la influencia dañina de Occidente, o sea, Europa y Estados Unidos. Porque Sudamérica ya está contaminada, solamente falta es Colombia. ¿Sí? Solamente falta es Colombia. Colombia tiene cosas podridas, pero quieren darle la estocada final. Entonces este presidente sabe que de allá viene la homosexualidad, porque él es un hombre que es pro vida, que él está en contra de que a un menor de edad se le inculque la homosexualidad cuando él es un niño o una niña que apenas está en un proceso de desarrollar su mente, sus pensamientos. Y que los seres humanos, los adultos, los influencian para que eso se dé en ellos, para que ellos trastornen, cambien su manera de pensar, como la de los adultos, como los que promueven, vamos a defender los derechos de los homosexuales, vamos a defender los derechos de las lesbianas. Fíjese lo que ha pasado en Estados Unidos, que han colocado personas administrando ciertos cargos importantes. Yo creo que ustedes les envié un mensaje en estos días, no sé si le dieron la importancia o no, donde el encargado del manejo de los residuos biológicos es un trastornado mental, es un homosexual trans. Sí, o sea, por la mañana se trata de vestir como hombre, pero por la tarde, pues al oscurecer el día, pues es una transición impresionante. Con falda, se coloca aretes y todas estas cosas, y él asiste a sus fiestas y a sus reuniones. Eso usted lo ve normal. El problema, ¿sabe cuál es? La infancia. Que así como ellos están en esos grandes cargos como ministros, así lo están en los colegios públicos. Y hay videos, hay información, mucha información, que usted no la va a encontrar en ningún canal normal de la televisión. Esos niños, entre los 3, 4, 5, hasta los 7 años, sus profesores son trans. El problema, ¿sabe qué es? Están inculcando sus ideologías trastornadas. Tan así es que ellos se van vestidos de trans a las clases de los niños. Ellos se van vestidos de trans y empiezan a enseñarle a los niños que es normal que la niña se vista
de hombre y es normal que el niño se vista de mujer. Los obligan a los niños vestirse como niñas y a las niñas vestirse como niños. Es una exigencia. Eso es lo que quieren traer acá. ¿Cómo tienen que traerlo a esta nación? Cambiando la constitución, derrumbar todos los buenos valores y traer esa perversión a un país. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién cambió la Constitución a través de la Constituyente de 1991? Creo que fue. ¿Quién la cambió? Con el presidente César Gaviria. Él estuvo ahí encabezando, liderando esa transformación. ¿Sabe quién la cambió? Un hombre que estaba en la cárcel. Fue él, Pablo Escobar. No fueron los ministros, fue él. Y eso es lo que está permeando el mundo. Y el Señor dice, no se dejen engañar. En Ucrania, la gente la estaban matando, asesinando. Estas grandes empresas de países de Occidente, como lo es casi toda Europa, porque toda Europa tiene ese pensamiento, Estados Unidos con el presidente Biden, en el caso de las mujeres y los niños, muchos de ellos eran tomados a la fuerza en Ucrania y los llevaban a laboratorios experimentales, donde con ellos se hacían prácticas, se les inoculaban ciertas cosas para ver las reacciones de sus cuerpos. Obligaban a las mujeres, los separaban de sus hijos menores para ellos hacer sus experimentos, y de ahí, el resultado de esos experimentos, muchos de ellos salieron al mundo. Muchas enfermedades, muchas cosas han salido de ahí, muchas cosas dañinas. Y la gente estaba diciéndole al presidente Putin, mucha gente le estaba diciendo al presidente Putin que los ayudara, que los salvara. Venían por años diciéndole que atacara, que destruyera todo ese mal que Occidente había traído a Ucrania, hasta que la gota rebosa la copa. Pero es ahí cuando el presidente Putin lanza el ataque a esas organizaciones que se encuentran cerca a los aeropuertos o en bases militares, muchas de ellas subterráneas. El presidente Biden no puede hacer un ataque directo a Rusia, pues porque él no tiene el control, fíjese, no tiene el control de las fuerzas militares. No le hacen caso, ¿no? El control lo tiene otro hombre que es pro vida, que quiere salvar a muchos niños y que lo ha hecho. Entonces, los noticieros, fíjense que ayer, o antes de ayer, estaban los de Caracol, pues ellos buscando a ver a quién entrevistaban que estuviesen en Ucrania, y encontraron al hombre, y resulta que ellos eran preguntándole cosas. ¿Cómo es el ataque de Ucrania? El ataque de Rusia a Ucrania. Y él, ¿cuál ataque? Aquí nadie está atacando nada. Y los periodistas de Caracol, del noticiero de la mañana, se quedaban, ¿cómo así? Sí, es que están atacando, estamos viendo por las noticias. ¿Cuáles noticias? Les están mintiendo, dice él. Les están mintiendo. Él dice, me da risa ver risa y tristeza, cómo ustedes los de Occidente los tienen engañados. O sea, ustedes, mostrándonos a nosotros imágenes y videos que no corresponden a la realidad. Todo esto está sucediendo porque todas estas cosas de las vacunas, del COVID, todo esto se les está derrumbando, se les ha derrumbado. ¿Y cómo estamos aquí? Bacano, aquí no pasa nada, aquí no sucede nada. ¿Por qué? Allá no hay necesidad de hacer nada, allá todo lo que les digamos a través de los medios, todo eso lo van a creer, todo lo creen, y es verdad. Y el Señor está diciendo, mirad que nadie os engañe. Y dice, todo esto será principio de dolores. ¿Qué es el principio de dolores? Estas guerras, los engaños que están haciendo al mundo, las guerras que ellos mismos promueven y que se dan, porque los medios de comunicación han creado guerras. Ellos producen las guerras ¿con qué? Con sus palabras, lo dice Proverbios también. Mire, ¿sabe cuál es el problema del cristiano? El cristianismo de acá, ellos todo lo creen. Ellos le creen más a los noticieros que a la palabra de Dios. Lucas 17:22 dice,
Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. O sea que usted tiene que estar atento porque es un engaño. El Señor estaba advirtiendo de engaños. Fíjese que la tecnología que hoy hay, que existe hoy, es capaz de crear hologramas, y no recuerdo los nombres, en el cielo, muy reales, o sea, visualmente, así como estamos nosotros, muy reales. Mostrar que se abren los cielos, mostrar que aparece una imagen de un hombre bajando en las nubes, son muy reales, ya está, esa tecnología ya está. Eso que usted tiene allí en la mano, estas cosas, vuelvo y les digo, esto es para el pueblo, por más caro que sea. Un iPhone, yo tengo el de los 20 millones de pesos, ¿sí? No importa. Con esto nos lo entregan a nosotros, nos lo hicieron necesario para embobarnos, para que usted esté mirando información falsa y no tenga la capacidad de pensar si en realidad esto es real. Pero ellos manejan unas tecnologías muy avanzadas, les decía yo en estos días, la nanotecnología, donde te pueden introducir organismos, chips, pero tan diminutos que son microorganismos y pueden transformar tu ADN o el ADN de las personas. ¿Sí? Todo eso lo hacen ya, y eso es lo que estaba sucediendo en Ucrania. El Señor dice, y os dirán, helo aquí o helo allí. Él dice, no vayáis. El Señor advierte, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago, o sea, Él está diciendo, esta es la manera en que yo vendré, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece, o sea, alumbra toda la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro, así será de potente. Así también será el Hijo del Hombre en su día, o sea, no te va a dar tiempo. Cuando Él venga, no tienes tiempo de nada. Así como tú estés en ese momento, así te encuentra el Señor. Si estás adormecido espiritualmente o si estás apercibido de Él en su venida, ¿sí? Entonces Él dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. O sea, cuando Él vino, su mismo pueblo lo desechó, no creyó que Él era el Mesías. Y así pasa hoy en día. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. O sea, Él está diciendo que así como en ese momento Él vino y estaban desapercibidos, así será en este tiempo. Está hoy en día la humanidad después de las cuarentenas. ¿Qué es lo que más busca? Una mejor condición financiera, mejor estabilidad financiera. Empezaron a crearse negocios. Por aquí hay miles y miles de negocios, o sea, no necesita tener algo físico, sino que ya es a través de una app. Y usted tiene su negocio, usted ya no necesita tener un local para tener su negocio. Usted solamente hace un traslado. ¿Qué necesitas? Una batería que me prenda toda la casa. Yo te la consigo. Mira, necesito una batería. Te la mandan, la recibes y la entregas, la vendes. De esa manera, ¿sí? Entonces el Señor dice, como en los días de Noé, esta gente bebía, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. El Señor está diciendo que la misma gente estará desapercibida de la situación. En los tiempos de Noé había mucha corrupción. Asimismo sucedió en los días de Lot. Y los días de Lot es esto que estamos viendo hoy. Son dos tiempos diferentes. Noé vivió la corrupción de ese pueblo porque el lugar donde vivía Noé era gente rica, gente que no le interesaba nada de Dios, que todo lo suplían, pero se hacían chanchullos, se hacían trampas, habían estafas, o sea, era una riqueza falsa, dañina. Pero los días de Lot, dice,
Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero ¿se acuerdan del tiempo de Lot cómo fue? Vamos rápidamente a Génesis capítulo 18. Gracias. Dice, desde el verso 19-12, vamos al 19-12. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Esto es importantísimo. Esto es igual que el cristiano de hoy en día. Él está en el mundo, participa del mundo con los amigos, con las personas del mundo. Y cuando hay una situación difícil, le da por hablar de Dios. Entonces esa persona comienza a hablar de Dios y se ve hasta ridícula. Dice, pero ¿y este no se emborrachaba con nosotros? ¿Participaba de nuestras conversaciones? ¿Y este ahora qué viene a decir? O sea, viene a predicarnos. Por eso aquí dice, les pareció como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Fíjense la misericordia de Dios. Siempre que Dios va a traer algo, Él lo avisa a sus siervos. En este caso fue a Abraham. Y esos ángeles que estaban con Abraham le avisaron también a Lot. Pero mira lo que dice el 19:1. ¿Cómo era la situación de Sodoma y Gomorra? Verso 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. O sea, Lot se sentaba en las afueras de la ciudad, en la puerta de la ciudad, y se lamentaba de la perversión que había dentro, de la moral dañada que había dentro de la ciudad. Y dijo, verso 2, dijo ahora: mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies. O sea, era una costumbre atender al extranjero o al que venía como peregrino. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para tener relaciones sexuales con ellos. Esa es la palabra, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos. En la vida cristiana, les decía yo alguna vez, los cristianos son más amigos de gente del mundo que de gente que te puede ayudar a elevarte espiritualmente. Sus mejores amigos es el borracho, el que le encanta tomar, fumar, el de las palabras vulgares, porque me hace reír, porque es que... Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y él decía: hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O sea, que la maldad era esta. Pero fíjese que aquí dice la palabra de Dios en el verso 4:
Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven, o sea, desde un niño, hasta el más viejo, o sea, un ancianito, eran homosexuales. Practicaban la homosexualidad, habían corrompido la mente de los niños hasta ese punto. Y es lo que hoy sucede. Hoy, como los medios nos ponen la cortina, es más, les digo, muchas cosas que ha pasado, por ejemplo, Canal de ataques, ¿sabe qué son? Aparte de un juego de video, muchos bombardeos. Si usted conoce los juegos de video, son muy reales, o sea, es como ver una película. Cada vez más son reales. Pero este hombre, este presidente de Rusia, él está atacando toda esa gente que dañó Ucrania y que quiere dañar Rusia. Él mismo dice: nosotros no vamos a permitir que un niño ruso sea adoptado por personas de Occidente. No lo vamos a permitir. Él dice: es imposible, nosotros no vamos a permitir, respetamos al que tiene sus inclinaciones, pero aquí, él dice, las leyes no pueden enseñarle a un niño esas cosas. Él lo dice, ¿sí? Entonces, él está atacando eso, pero nosotros debemos de estar despiertos, atentos. Fíjese que esa clase de noticias, como las que usted ha visto, donde te dicen, Rusia está atacando Ucrania, ¿cierto? ¿Sabe qué produce eso en los cristianos? Oraciones contrarias. Usted empieza a orar porque ya tiene en mente que ese presidente es un malvado. Y empieza usted a orar: Señor, destrúyelo, míralo, Señor, destruye Rusia, destruye. Oraciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios, porque el Señor dice: mirad que nadie os engañe. Claro, es correcto, porque no van dirigidas por el Espíritu Santo y no por un engaño. Todo eso que no tenga la guía del Espíritu de Dios se cataloga así, ¿sí? Entonces, esta era la situación de Sodoma y Gomorra. Ahora, si miramos el verso 6, ya para ir terminando, capítulo 6, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, o sea, los ángeles caídos, los rebeldes, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas, o entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, el Señor les está diciendo que el juicio vendrá sobre esta generación, sobre esa que estaba ahí, a los 120 años. O sea, Noé se demoró 120 años en construir el arca. Y a los 120 años, terminada el arca, vino el juicio sobre esa generación, ¿sí? Y es lo que está pasando hoy. El Señor está que viene, ¿cierto? Porque los acontecimientos en el mundo pues muestran que el Señor viene, pero no hay atención a la advertencia del Señor. El Señor no está diciendo: salga de trabajar, deje de estudiar, el Señor ya viene, entristezcase. No. Porque la palabra del Señor dice esto: dos mujeres estarán en el molino, una será tomada y la otra será dejada. O sea que aún en el trabajo debemos estar apercibidos de la venida del Señor. Aún en medio de tus proyectos, de tus planes, porque estás en esta tierra, estás en este mundo, tú tienes que seguir con tus planes, pero apercibido de la venida del Señor, sacando cucarachas que se tienen en la mente y en el corazón. Eso es estar apercibido, cambiando lo que no es y trayendo lo que es a tu vida, a nuestra vida. Dice así: no contenderá mi espíritu. O sea, esta gente, el espíritu de ellos no tenía conexión con el espíritu de Dios, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra, o sea,
los hijos de los ángeles con las mujeres, de ángeles caídos con las mujeres, o sea, las hijas de los hombres. Había gigantes en la tierra, en el hebreo se llama Nephilim, gigantes, en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, o sea, después de que se unieron sexualmente a ellas y a estos ángeles, sus hijos eran gigantes, se convirtieron en gigantes. Su genética no era como la del ser humano. Esos ángeles caídos dañaron la genética humana. Pero fíjese lo que dice la Escritura, que en el final de los tiempos, la tierra, el mundo será Noé y como Lot. ¿Qué está pasando hoy en día? Están dañando la genética humana, aplicando cosas que no son para las futuras generaciones. Su genética viene dañada, distorsionada, desconectada totalmente de Dios. Entonces dice la palabra, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Estos son los que se conocen en la filosofía griega, Zeus y toda esta clase de gente que para nosotros es como una fantasía, ¿sí? Pero que es real. Y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, o sea, estaba inundada, y que todo designio, o sea, toda decisión de los pensamientos del corazón, porque lo que piensa en ti, ¿qué es? Tu alma, sino que tu alma está conectada, está ligada a este cuerpo carnal. Pero cuando una persona muere, el cuerpo se queda inerte y su alma sale, y su alma está viendo todas las cosas, está viendo lo que está haciendo el médico, está viendo en el accidente que pasó, ella está mirando, porque es el alma, tremendo. Y hay testimonios por montón. Yo me acuerdo, mi hermano una vez iba corriendo en la casa, se resbaló y se dio un totazo, un golpe fuerte en la cabeza con un muro así, y él cayó privado. Mi papá salió a correr y lo auxilió y le dijo, no, vamos niños. Y hasta que volvió en sí, le digo, papá, yo lo veía a usted de lejos, yo veía a Diego allí, y yo me estaba yendo hasta cuando usted llegó y me auxilió. Yo me estaba yendo. Y testimonios hay por montones. Es una realidad que muchas veces el mundo, la gente no quiere ver, aún el mismo cristianismo no quiere ver. Y se arrepintió Jehová, verso 8, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Qué fue lo que le dolió? La capacidad de maldad que hay en el ser humano. Yo les mostraba a los hermanos que vinieron aquí el viernes la maldad que hacen con un niño de esos. Te quebrantan el corazón. Un niño amarrado con los brazos hacia atrás y que lo estén abriendo vivo para vendérselos a los actores de Hollywood que les encanta comer carne de niños y beber su sangre, adrenocromo, para sentirse jóvenes y rejuvenecerse. Eso pasa, hermano, eso está pasando. Pero un hombre como Putin, presidente Trump, que están persiguiendo a toda esta perversión, a toda esta gente. Pero el presidente Biden, a él le han hecho juicios de pedofilia, sino que como tiene poder, entonces él se ha liberado. Y el hijo de él es muy dañado. Y ellos practican eso. Yo les decía que hay fábricas de niños en esos lugares debajo de la tierra, en túneles, donde las señoras, mujeres jóvenes, son engañadas, alquilan su vientre, están en ese tiempo, muchas de ellas duran hasta los 9 meses debajo en esos túneles bien construidos, son ciudadelas modernas, gigantescas. Tienen sus hijos, los entregan, salen a la luz. Pregúntese, ¿quién es el papá y la mamá de ese niño, de ese recién nacido? Nadie. O sea que pueden hacer con ellos lo que quieran, y son por montones. Yo no te estoy hablando de un niño, de 2, de 3, de 20 niños, te estoy hablando de cientos de niños que llegan por la frontera en Estados Unidos, sin padre y sin madre. Venga para acá, los vamos a meter a la fundación los Clinton, que hacen parte de todo esto, y los meten y los guardan. Aquí tenemos que les gusta andar con los pies descalzos,
Gloria a Dios por esas canciones tan lindas. Gente diabólica, hermano. Nosotros estamos como en los tiempos de Noé y de Lot. Entonces la palabra de Dios está diciendo, le dolió en el corazón a Dios y dijo: Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. O sea, los animales estaban contaminados por la perversión del hombre. Genéticamente los habían modificado. Hoy en día no comemos cosas modificadas. ¿Qué quieres comer? ¿Pollo blanco o pollo amarillo? Está modificado. Ay, que yo me compré un horno de microondas y pones en el horno de microondas la papa, la yuca, los frijoles. ¿Usted cree que cuando sale eso de ahí usted está comiendo frijoles y papa? Todo eso fue modificado. Usted no está comiendo eso. Está comiendo ya es otra cosa. Fíjense, pero hay que abrir los ojos. La palabra de Dios nos dice: no permitan que ustedes sean engañados. Porque cuando usted es engañado, ¿qué sucede? Primero, camina mal. Y segundo, eso es lo que enseña. Y Dios juzga una mala enseñanza. Entonces dijo el Señor: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, había solamente un hombre justo en ese lugar, que tenía su espíritu conectado con el Espíritu de Dios. Era solo uno, y ese era Noé. ¿Sí? Y es lo que Dios quiere también para nosotros, que nosotros nos conectemos con el Espíritu del Señor. Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces él dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No moraba en la generación de Noé. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, de Yeshua, ¿sí? O de Cristo, como usted lo conoce, no es de él. Por eso usted tiene que esforzarse en conocer más al Señor a través de la palabra de Dios. Sus oraciones son muy bonitas, pero vuelvo y le recalco: si en sus oraciones usted no tiene la palabra de Dios, son oraciones sin poder. Cuando en nosotros escasea la palabra de Dios, nuestras oraciones son sin poder. Y cuando no hay poder en nuestras oraciones, los sentimientos en nosotros son de temor, de miedo ante las circunstancias. Pero si el Señor está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo carnal, o sea, los pensamientos carnales. Romanos 8:10. Cambian nuestras palabras, cambia nuestra manera de pensar. Empiezas a hacer vida para otras personas que están muriendo espiritual y físicamente. Entonces dice: mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, el Espíritu nuestro vive a causa de obedecer la palabra de Dios. Eso es justicia. Si el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús o a Yeshua, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua o a Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. O sea que de nosotros depende tener esa relación con el Señor. Es de nosotros mismos. Usted puede ir mejorando esa relación con Dios. Mateo 15 y terminamos. Dice la Escritura, para que entendamos un poco mejor cuáles son las cosas de la carne. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Aquí cuando habla de corazón no es este corazón, ¿no? Es corazón de carne, sino del alma. El alma es muy ligada a la carne, a los deseos de la carne. Cuando la palabra de Dios habla o la Biblia habla, deseos de la carne no son solamente cosas sexuales. Son muchas otras cosas, son envidia, celos. Entonces él dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. ¿Me quieres matar a la esposa o al esposo? Así ha pasado. Mira a estos hermanos que hace poco, ¿no? La noticia que mató a su mamá y a su hermano. Y así hay muchos casos. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Hay gente que le encanta mentir y dañar el buen testimonio que tiene otra persona, solo por envidia.
Las blasfemias, o sea, hablar mal de Dios, no tienen relación con Dios y Dios no se preocupa de eso. Él los deja. Él deja que esas personas que hablan mal de Él los deja. Porque en el momento propicio llega su juicio y Dios sabe y sabe cuándo juzgar. Estas cosas son las que contaminan al hombre, o sea, estas cosas, si permanecen en nuestras vidas o en tu vida, no nos dejan tener una mejor relación con Dios. Y si tú no tienes una mejor relación con Dios, tampoco la puedes tener con las personas que te rodean. Porque el Señor mismo dice, ¿cómo puedes decir tú que me amas a mí que no me ves cuando no eres capaz de amar a tu prójimo que sí lo ves? ¿Sí? A tu esposa, el esposo, el amigo, el compañero, lo tratas con desprecio, bueno, son muchas cosas, caben muchísimas cosas. Que nos examinemos a nosotros mismos, que nosotros no vivimos según la carne, o sea, los pensamientos del mundo, estos que leímos ahora, sino que debemos de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios que está en su palabra. Cuando leemos la palabra nos llenamos de Él, vamos conociendo, nuestra mente, nuestra manera de pensar va cambiando. Oremos, yo le invito que